Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. Es un gusto poder reencontrarnos en esta sesión de la asignatura de Derecho Civil Sucesiones. En nuestra anterior clase nosotros habíamos iniciado con el análisis del tema de la capacidad, ¿no? Para suceder. La diapositiva anteriormente decía capacidad porque, bueno, previamente nos encontrábamos analizando qué es este instituto jurídico que ustedes ya han analizado en la asignatura de personas y también en la asignatura de contratos, ¿verdad? Entonces, nosotros recordábamos aquellos aspectos. Antes de esto, nosotros hemos analizado quiénes eran los sujetos de la sucesión, ¿verdad? Y nosotros realizábamos una distinción entre los diferentes tipos de sucesores. Así nosotros mencionábamos entre ellos a los sucesores o a los herederos legales, dentro de los cuales estaban los herederos forzosos, ¿no? O abintestatos, o abintestato, o abintestados también se los puede denominar, ¿no? Aquellos que por el imperio de la ley son llamados y tienen la vocación para ser herederos, ¿verdad? En caso de no existir estos, que son los más cercanos, que van a ser ascendientes, padres, hijos y cónyuge, concurrirán otra categoría de herederos, ¿verdad? Decíamos que se trata ya de los herederos simplemente legales. En esta categoría se encontrarán los, los parientes que tienen vínculo de parentesco en la línea colateral. También nosotros realizábamos la distinción de aquellos herederos, también denominados legatarios, aquellos herederos voluntarios, ¿no? Es decir, aquellos que son llamados a la sucesión porque han sido instituidos como herederos mediante el testamento. Además, hemos visto que hay los denominados herederos contractuales. Una vez que nosotros hemos realizado esta distinción, hemos podido analizar la temática de la aceptación de herencia. Y nosotros veíamos que la aceptación de herencia es sumamente importante a efectos registrales, ¿no? Para que los sucesores puedan llegar, al menos los herederos forzosos, puedan llegar a realizar la inscripción en los registros públicos del derecho propietario que hubiesen adquirido. Hemos visto el tema de la posesión y el tema también de la adquisición, ¿no? De la herencia. Hemos visto que en el caso de los herederos forzosos, los mismos ingresan en posesión por el solo imperio de la ley, ¿no? Y los mismos pueden ingresar en posesión de los bienes que se les hubiese dejado sin necesidad de una orden de autoridad competente, ¿no? Hemos visto también cuál es el tiempo para poder aceptar esa herencia. Hemos visto que esto prescribe en el término de 10 años. Hemos analizado también que los herederos testamentarios, los herederos que no sean forzosos, ingresan en posesión, pero con autorización judicial, ¿no? Entonces hemos realizado algunas distinciones importantes para posteriormente ingresar a este tema de la capacidad para suceder. Y todo en mérito a esta relación jurídica en la que veíamos, ¿no? El sujeto activo es el heredero, el sujeto pasivo es el de cujus, el causante, el objeto es el acervo hereditario y hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo jurídico que lo da el testamento o que lo puede dar también la ley, ¿verdad? Entonces hemos avanzado varias temáticas que ya nos ayudan a comprender al menos los aspectos generales de la sucesión. Es de esta manera que hemos ingresado a analizar la capacidad para suceder y recordábamos que la capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones. La capacidad puede ser de dos tipos, decíamos, puede ser una capacidad jurídica o una capacidad de obrar. También hemos dicho que la capacidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derechos subjetivos, mientras que la capacidad de obrar es la aptitud que tiene un sujeto para ejercitarlos, ¿no? Para realizar actos jurídicos de cualquier naturaleza, contrayendo obligaciones. Esto, por si acaso, tiene como fuente el texto de Derecho Civil de Romero Sandoval. Además, las fuentes de este material son dos, ¿no? Félix Paz en su libro Derecho de Sucesiones Mortis Causa y también el libro de Romero Sandoval, de Derecho Civil, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, la incapacidad, habíamos dicho, es la excepción y nosotros
nos encontrábamos bien, hemos visto la diferencia entre capacidad y estado civil, que es diferente. Hemos analizado también qué es una incapacidad, que es la falta de aptitud, es lo contrario a la capacidad, ¿no? La falta de aptitud o idoneidad para adquirir derechos y ejercitarlos. Es así que nosotros analizábamos cuáles, en qué categorías se podría dividir la incapacidad jurídica. La incapacidad jurídica, nosotros decíamos, es la falta de aptitud para tener derechos, ¿no? Para adquirir derechos subjetivos. La incapacidad jurídica, estimados estudiantes, hoy en día no puede concebirse como una incapacidad jurídica total. Nosotros podemos mencionar ciertos casos de incapacidad jurídica total de un heredero, pero de una persona que no existió, eso vamos a ver en un instante. Pero hoy en día no puede haber una persona que exista que no tenga capacidad, ¿no? Porque eso era un caso que se daba en tiempos del derecho romano con los esclavos que no tenían esa posibilidad de adquirir derechos, y también en el caso en la Edad Media con la figura de la muerte civil. La incapacidad jurídica también puede ser parcial, afecta a determinadas personas que no pueden ser titulares de determinados derechos subjetivos. Y esto en razón a diferentes motivos, ¿no? Veíamos que puede ser por nacionalidad, por razones de edad, por razón de deshonor, por razón de sexo. Anteriormente, hoy en día eso ya no es concebible tampoco. Entonces, por razón de deshonor podemos mencionar las causas de indignidad. Pese a ello, si nosotros leemos, por ejemplo, el texto de Félix Paz, él nos va a decir que en realidad la indignidad sería una incapacidad jurídica relativa. La incapacidad jurídica relativa es aquella que se da en una persona, es decir, se le restringen ciertos derechos o se le, ¿cómo diríamos? No va a ser apta para adquirir ciertos derechos, no es que se les restrinja, no va a ser apta para adquirir ciertos derechos por cierta relación que tiene con otra persona, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender acá es que la indignidad es una forma de incapacidad jurídica, ¿no? Eso vamos a analizarlo en un instante más y vamos a detallar qué es la indignidad. Entonces, la incapacidad jurídica relativa se da en ciertos casos, para ciertas personas, por ejemplo, en la cesión de crédito, no puede dárselo a ciertas personas, la venta entre cónyuges, también las prohibiciones de comprar. Ustedes habrán visto que el abogado, por ejemplo, no puede, en ciertos casos, comprar bienes que hubiesen, sobre los que hubiese asesorado a un cliente, el secretario, el juez. Entonces, yo les recomiendo una lectura de estos artículos que están mencionados acá, que los vamos a pasar por alto porque ustedes ya los han analizado en otras materias. De igual manera, si gustan ustedes recordar algunos aspectos, hay videos en el canal de YouTube en los que ustedes van a ver esta temática desarrollada con mayor amplitud. Tenemos además la incapacidad de obrar, esto igual ustedes ya la conocen, es incapaz, no es apto para, el incapaz no es apto para cumplir sus deberes y contraer sus obligaciones. Entonces, la incapacidad de obrar, estimados estudiantes, es la falta de aptitud o idoneidad para ejercer una persona por sí misma los derechos subjetivos que tiene. Los incapaces pueden ser incapaces totales o incapaces parciales. Dentro del caso de los incapaces parciales encontramos a aquellas personas que pueden realizar algunos actos, no todos los actos jurídicos establecidos por el ordenamiento jurídico. Tal es el caso de los menores emancipados, ¿verdad? Quienes no podrán realizar actos de administración extraordinaria. Es decir, que no podrán disponer, no podrán hipotecar los bienes a su cargo. También tenemos el menor de edad con profesión que puede ejercer, puede disponer de los bienes que gane con su profesión, ¿no ve? Entonces, pero el resto, claro está, el resto de los actos de la vida jurídica no podrán realizarlos. También tenemos los incapaces totales, que ustedes ya los conocen. Este es el caso de aquellos que no pueden realizar por sí mismo ningún acto válido, generando causal de anulabilidad si es que estas personas intervienen en algún negocio jurídico. En este caso, nosotros nos referimos a los menores de edad que no han sido emancipados y que no están comprendidos dentro del caso del menor de edad con profesión. Entonces, los menores de edad no tienen esa capacidad de obrar, tampoco los interdictos declarados. Esto ustedes ya lo conocen muy bien. Esto es un repaso, ¿no? Al menos esto de la incapacidad de obrar, porque lo que a nosotros nos interesa en sucesiones es la incapacidad jurídica, ya que hay ciertas personas
a las que se les va a desconocer esa vocación que tiene de herederos por ciertas causales específicas establecidas por la norma jurídica. Entonces tenemos la indignidad como una causa de incapacidad. También vamos a ver la desheredación, pero esto más adelante cuando veamos el testamento, ¿no? Entonces son dos figuras diferentes. Habiendo realizado entonces las aclaraciones conceptuales previas, podemos analizar la temática de la capacidad jurídica para suceder. La capacidad jurídica para suceder es aquella aptitud o idoneidad de la que se haya investido una persona para recibir una herencia. Entonces, quien es capaz de suceder es aquel que tiene esa aptitud y aquel que está reconocido por la norma jurídica para poder tener esos derechos, para poder tener esa vocación. ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos de la cronología de la sucesión anteriormente y veíamos que el primer momento es la apertura que se da con la muerte presunta o la muerte natural del causante. Posteriormente nosotros veíamos que viene esta figura de la vocación, ¿recuerdan? La vocación implica el título que tiene uno para poder ingresar en la sucesión hereditaria. Y esa vocación se da por ley o se da por la voluntad del decujus. Tenemos además la delación. La delación decíamos que es la posibilidad que tiene de aceptar o rechazar el causaviente, ¿no? Es decir, el heredero. Y después de esto nosotros analizábamos que venía la adquisición de la herencia. La adquisición y finalmente viene la posesión. Entonces veíamos esos momentos, ¿no? La capacidad va a ser aquella posibilidad que tiene una persona para tener vocación, ¿no? Se trata entonces de una capacidad jurídica. Por eso es que decíamos hace un momento, ¿no? No se trata de una capacidad de obrar, se trata de una capacidad jurídica, ya que incluso un menor o simplemente el concebido pueden llegar a tener derechos sucesorios, estimados estudiantes. Además, el no concebido excepcionalmente puede ser legatario, es decir, puede ser instituido como legatario, como alguien que pueda llegar a tener parte del acervo hereditario. Entonces, estimados estudiantes, considerando que menores de edad pueden ser sucesores, hablamos de una capacidad jurídica. El artículo 1008 del Código Civil establece que para suceder es preciso existir el momento de abrirse la sucesión, nacido o al menos concebido. Y vamos a ver que este mismo artículo permite que se instituya heredero al no concebido, pero también bajo una condición, que es que el padre de este no concebido viva el momento que se abra la sucesión. Entonces, estimados estudiantes, es necesario tener existencia a través de la concepción y el nacimiento. Ese es un primer requisito y muy importante para tener la capacidad de suceder, exceptuando, claro, el caso del no concebido, que es excepcional, ¿verdad? Al menos así nos establece el autor Félix Paz. Requisitos válidos para la sucesión. ¿Cuáles son los requisitos para que uno pueda suceder? En el derecho romano se exigía la existencia, al menos como concebido al fallecimiento del causante. Esto hoy en día no ha cambiado. La doctrina moderna y contemporánea, es decir, aquella que rige también en nuestro Código Civil, establece que es necesario, en primer lugar, que se cuente con personalidad. Y ustedes, estimados estudiantes, en la materia de personas han visto que uno tiene la personalidad, es decir, esa capacidad, esa cualidad para poder ser sujeto de derechos y obligaciones desde el momento de su nacimiento. ¿Se acuerdan, no? Y también se da una presunción a favor del concebido. Se dice que al concebido se lo tienen por nacido para todo aquello que lo pudiera favorecer. La capacidad, estimados estudiantes, es otro de los requisitos, ¿no? La capacidad en el momento de apertura de la sucesión. La ley presume que la persona ha sido concebida al momento de la apertura de la sucesión siempre y cuando se nazca con vida dentro de los 300 días después de la muerte del decujus. Esto lo establece el artículo 1008, parágrafo 2 del Código Civil. Esto es importante, pues se realiza un cómputo para ver si una persona puede llegar a ser o no descendiente del decujus. Entonces, si es hijo del decujus, tendrá que nacer dentro de los 300 días para que se presuma que es, ¿no?, parte de la sucesión, o que podría ser acreedor, digámoslo así, de esos derechos sucesorios. Es un aspecto a tomar en cuenta.
Esto de los 300 días, no lo olviden entonces. Además, dentro de estos requisitos para la sucesión, es importante que se tomen en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, tiene que encontrarse concebido a la fecha de la apertura de la sucesión. El momento que fallece el decujus, tendrá que encontrarse concebido el causaviente, ¿no? En segundo lugar, contar con la existencia real a través del nacimiento. Al concebido se lo tiene por nacido en todo lo que le pueda favorecer. Pero si esta persona nace muerta, esos derechos, esa persona es incapaz, es decir, nunca existió, ¿no? Vamos a ver en un instante eso. Haber nacido vivo es otro de los requisitos, ¿no? Ya que así se cuenta con personalidad conforme al artículo primero del parágrafo 1 del Código Civil. Entonces, estimados estudiantes, estas figuras que ustedes ya han visto en la materia de personas, es decir, el nacido, el conceptus, también llamado concebido, o el concepturus, también que va a ser el por concebirse, son tres figuras importantes también para el derecho sucesorio, ¿no? El nacido tiene plenos derechos sucesorios, es decir, es capaz para poder heredar. El concebido requiere nacer con vida para llegar a tener derechos sucesorios. Y el concebido tiene además los siguientes requisitos, ¿no? Digo, el no concebido, el que todavía no ha sido concebido, el que todavía no tiene existencia, puede ser instituido heredero, pero para eso tienen que concurrir los siguientes requisitos. El padre de ese no concebido tiene que existir y tiene que tener vida el momento que el decujus fallezca, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, tiene que ser concebido, ¿a ver? Y en tercer lugar, tiene que nacer vivo. Una vez que se cumplan entonces estos tres requisitos, recién el concepturus va a poder ser capaz de poder ingresar en la sucesión, ¿no? Va a tener capacidad para suceder. La determinación de la existencia entonces se torna importante, ¿no? Esto que ustedes ya han visto, ¿se acuerdan de las teorías de la viabilidad y de la vitalidad? Estas ustedes las han estudiado en la materia de personas, ¿verdad? La existencia de una persona, como ustedes, como nosotros ya podemos evidenciarlo incluso, tiene algunas fases. La primera es la existencia natural del ser, que se da desde la concepción, es decir, desde la fusión de los gametos masculino y femenino, para dar lugar a esa existencia natural, ¿no? A ese huevo cigoto también llamado, que va a tener una existencia. Pero también hay la existencia legal, y la existencia legal tal cual nosotros hemos visto y tal cual lo establece nuestro Código Civil, comienza desde que una persona nace con vida. Las personas son capaces desde su concepción, bajo la condición de nacer viva, eso sí, ¿no? Y ya hemos visto que también el no concebido, excepcionalmente, bajo las reglas ya manifestadas. Entonces, ¿en qué momento los sucesores se hacen titulares de los derechos sucesorios? Para esto es importante saber cuándo se nace, ¿verdad? La controversia surge entonces en el caso de personas que solamente son concebidas, pues tiene que entenderse en qué momento las mismas se consideran nacidas. Así surgen estas teorías que ustedes ya las conocen. La teoría de la viabilidad y la teoría de la vitalidad. La teoría de la viabilidad, que ha sido promovida por el Código Civil francés de 1804 y que también ha sido establecida por nuestro Código Civil Santa Cruz de 1831, establece que para que una persona sea nacida, requiere en primer lugar figura humana, nacer viva y sobrevivir 24 horas luego de separado de la madre, ¿no? Entonces, es que la persona tendría que ser, o el nacido tendría que ser viable para poder ser considerado como tal, ¿no? O la persona tendría que ser viable, su vida tiene que ser viable, ¿no? Los hijos concebidos tenían que nacer dentro de los 10 meses para ser sucesores, ¿no? Tenían que nacer dentro de los 10 meses. Esa era otra regla que daban estos códigos que tenían influencia de la teoría de la viabilidad. Se consideraba que debían tener figura humana porque se consideraba que un ser humano podría llegar a tener genes incluso de un animal si es que se realizaba, si es que había alguna fusión, ¿no? de gametos con animales, pero posteriormente eso se ha desvirtuado y la teoría que más influencia tiene es la teoría de la vitalidad. Basta un destello de vida, basta que el concebido nazca con vida
luego del periodo de gestación, aunque muera inmediatamente, ¿no? Y el método para demostrar esto es mediante la introducción de los pulmones del nacido en un frasco de agua, ¿no? Si los pulmones flotan, significa que sí existe, sí ha habido un momento de vida. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante, pues es necesario tomar en consideración que este nacido puede haber vivido unos segundos, pero ya puede haber adquirido derechos sucesorios. Y posteriormente este nacido puede también heredar a sus padres. Entonces son aspectos que sí llegan a tener importancia en casos concretos. Ahora que hemos podido revisar estos aspectos, estimados estudiantes, es importante tomar en cuenta la temática de la incapacidad, ¿no? Ya hemos visto quiénes son capaces, es decir, quiénes pueden suceder, y ahora veamos quiénes serían aquellos que no tienen la aptitud o la idoneidad establecida por la ley para suceder. La incapacidad, nosotros decíamos, es el defecto o falta de aptitud o idoneidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. La doctrina moderna no acepta la incapacidad absoluta, ¿no? En materia de sucesiones, la incapacidad, estimados estudiantes, se refiere a la falta de aptitud o idoneidad legal para ser heredero. Entonces, la incapacidad está representada por circunstancias establecidas por la ley que impiden la sucesión hereditaria. Va a haber entonces ciertas personas, ciertos sujetos que no van a poder tener derechos sucesorios por aquellas causales, ¿no? O por no cumplir con los requisitos que hemos mencionado al momento de la capacidad, ¿no? Nosotros decíamos que el que está por concebirse tiene que, para ser instituido heredero, tiene que tener los siguientes requisitos: la existencia de su padre, en primer lugar; en segundo lugar, el ser concebido; y en tercer lugar, el nacer vivo. Y vamos a ver que dentro de los incapaces está, por ejemplo, el que nace muerto. El incapaz no puede ser sucesor, ya que se encontraría separado, excluido o prohibido por alguna causal determinada por ley o por la voluntad del causante. Veamos cuáles son las causas de incapacidad. Entre las causas de incapacidad, estimados estudiantes, que se oponen a la vocación del sucesor, encontramos las siguientes. Ya sabemos qué es la vocación, ¿no? La vocación es ese título que tenemos para ser herederos, sea por la ley o sea por la voluntad, ¿no? Entonces, en mérito de ese título, somos llamados a la sucesión. Las personas somos llamadas a la sucesión. Pero en mérito a la incapacidad, esa vocación, hay una oposición a la vocación. Entonces, las personas que son incapaces para suceder ya no tendrán la misma, ya no tendrán esa vocación para ser llamadas a la sucesión. Respecto a las personas naturales, las causas de incapacidad son las siguientes. En primer lugar, serán incapaces los que no se encuentran concebidos a la muerte del causante. Debido a que no cuentan con personalidad jurídica real, el artículo 1008 permite que sean instituidos herederos los no concebidos, siempre y cuando sean hijos de una persona que vive al morir el testador, por lo que deben ser concebidos y además nacer con vida. Entonces, los que no se encuentran concebidos a la muerte del autor son incapaces, pero excepcionalmente ya hemos visto que el no concebido entra bajo ciertos requisitos. Además, son incapaces los concebidos, pero que han nacido muertos, ya que al nacer muertos son considerados inexistentes por no haber consolidado su personalidad. Como no han nacido, no han tenido esa cualidad para ser sujetos de derechos y obligaciones, es decir, no tienen personalidad, ¿verdad? Los excluidos por causas de indignidad. Nosotros vamos a ver este instituto jurídico de la indignidad en un momento más, y vamos a ver que la ley establece ciertos motivos específicos, ¿no? En los cuales una persona va a ser declarada indigna y ya no va a ingresar a la sucesión hereditaria. También está la figura de los desheredados, que son excluidos por la voluntad del testador, del causante, según las causales establecidas por ley. También hay causales por las cuales puede una persona desheredar mediante su declaración de voluntad. Entonces vamos a analizar eso.
Lo que vamos a analizar ahora es la indignidad. La desheredación la vamos a dejar para el momento en que analicemos el tema del testamento. Respecto a las personas jurídicas, estimados estudiantes, no van a ser capaces las corporaciones, entidades o instituciones a las que la ley expresamente va a prohibir que puedan recibir bienes o patrimonio bajo relaciones sucesorias, ¿no? También van a ser incapaces las corporaciones o entidades o instituciones que no cuenten con una personalidad jurídica. Ustedes ya saben, ¿no? Que las asociaciones y fundaciones, por ejemplo, tendrán que tener autorización de la entidad competente, ¿no? De la gobernación del lugar donde ellas vayan a desempeñar sus funciones. Y si van a desenvolver sus funciones en más de un departamento, esto tiene que suscitarse ante el viceministerio de autonomías que le va a otorgar la personería. Y si no tienen esa personería, no podrán suceder, o sea, no podrán ser causavientes, ¿no? Dentro de una relación sucesoria. Ahora sí, entonces, ya hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de incapacidad? Las dos primeras las comprendemos, ¿no? Los que no se encuentran concebidos, los concebidos que nacen muertos, porque están muy relacionadas estas dos causas con el tema de la capacidad. Es decir, estas personas, o bueno, en estos presupuestos estamos ante situaciones en las cuales no se cumplen con los requisitos de la capacidad, ¿verdad? En el tercer caso, estamos ante motivos expresamente previstos por ley. Eso es lo que vamos a analizar ahora. La indignidad como forma de exclusión. ¿Qué es la indignidad? Según Planiol, estimados estudiantes, Marcel Planiol, un gran jurista francés, la indignidad es la exclusión o privación del derecho de suceder pronunciada a título de pena. Incluso se ha dicho que tiene esto efectos de carácter penal, ¿no? Pese a ser un instituto civil. Entonces es una privación, ¿no? Al derecho de suceder a título de pena contra quien ha sido culpable de faltas graves contra el causante y su memoria. Y está fundada por motivos personales del individuo. Esta figura, estimados estudiantes, es análoga a la incapacidad, pues el indigno no va a ser capaz de ingresar a la sucesión hereditaria, ¿no? No va a ser capaz de ingresar a esta transferencia que se da, a esta transmisión patrimonial que se da con la sucesión hereditaria. Entonces, es análoga a la incapacidad en sus efectos, ya que hace incapaz al heredero para suceder o recibir el conjunto de relaciones patrimoniales por transmisión sucesoria. Es una especie de incompatibilidad moral. Está relacionado con la moral. Pues nosotros vamos a ver que esos motivos, es lo que dice la ley, esos motivos establecidos tienen pues una raíz moral, ¿no? Es decir, los hijos tienen que tener cierto respeto hacia los padres, los familiares tienen que tener cierto respeto entre sí, tienen también ciertos deberes de cuidado entre ellos, entonces en mérito a eso es que la ley establece estas causas, ¿no? Entonces hay una incompatibilidad moral. El llamado a la sucesión se hace incapaz por atentar contra la vida, contra el honor o contra la libertad de testar del decujus o causante, ¿no? O de las personas que estén íntimamente ligadas al decujus. Entonces, estimados estudiantes, las causas establecidas por ley son las siguientes, los motivos, ¿no? Le llama así el artículo 1009 de nuestro Código Civil. En primer lugar, encontramos como causa o motivo de indignidad a los atentados contra la vida. Así nos dice nuestro Código Civil que será indigno el que fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al decujus. Y si no es al decujus, a su cónyuge, a sus ascendientes o descendientes o a cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos. Esta indignidad comprende también al cómplice. Entonces, estimados estudiantes, aquel que tenía esa vocación de heredero o que debería tener esa vocación de heredero, que ha cometido estos actos contra el decujus o contra estos familiares, no podrá ingresar en la sucesión hereditaria, en la transmisión patrimonial que implica la sucesión hereditaria. Entonces está relacionado con el derecho penal, ¿no? Con los delitos tipificados por los artículos 251,
252 y 253. En lo que respecta al asesinato, al homicidio. Además, esta causal establece que el cómplice tampoco puede llegar a ser, ¿no? Si es que uno ha sido cómplice dentro de estos hechos, estos hechos que han sido tipificados como delito, no podrá ingresar a la sucesión hereditaria. Algo importante es que en estos casos, para no atentar contra la presunción de inocencia, tendrá que existir una sentencia condenatoria, ¿no? Y tendrá entonces que probarse este aspecto. Es interesante porque esta causal es la más fuerte de todas. Y el solo hecho de haber sido condenado por estos delitos, estimados estudiantes, es decir, por el asesinato o por la tentativa, ya implica que esa persona no va a ingresar en la sucesión hereditaria. Por ley, ni siquiera uno tendría que ir donde el juez. Eso vamos a ver en un momento más. Entre otros de los motivos está el hecho de que el sucesor mayor de edad, nos dice, es otro de los que podría ser, o bueno, sería indigno, es el sucesor mayor de edad que habiendo conocido de la muerte violenta del decujus, no hubiera denunciado el hecho a la justicia dentro de los 3 días, a menos que ya se hubiera procedido de oficio o por denuncia de otra persona, o si el homicida fuera uno de los familiares de esta persona que no ha denunciado, ¿no? Es el cónyuge, el ascendiente, el descendiente, hermano o sobrino carnal de quien debía denunciar. ¿Qué implica entonces esto? Un deber de denuncia, ¿no? El sucesor tiene el deber de denunciar la muerte del decujus y esto tiene que hacerlo dentro de los 3 días de conocer este suceso. Además, estimados estudiantes, es importante considerar que esto no, esta causa, este motivo, no comprende a los menores de edad, ¿no? Solo a los sucesores mayores de edad. Aspecto que, por ejemplo, Paz critica, porque él manifiesta que ya hay cierta capacidad de discernimiento, ¿no ve? Pero nuestra ley es clara. Nos dice que solo los sucesores mayores de edad que no hayan denunciado estos hechos, y bueno, sin considerar las excepciones, van a ser indignos. Además es indigno, estimados estudiantes, como tercera causal, es indigno quien había acusado al decujus o a su cónyuge, a su descendiente, o a sus descendientes o ascendientes, o a uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos de un delito grave, que podía costarles la libertad o la vida, y la acusación declarada calumniosa, o bien ha testimoniado contra dichas personas imputadas de ese delito y su testimonio ha sido declarado falso en un juicio penal. Entonces, estimados estudiantes, tenemos 2 causas diferentes en este numeral 3 del artículo 1009, ¿no? En primer lugar, está una acusación calumniosa, es decir, aquel que ha denunciado al decujus o a un familiar cercano, que justamente tiene que ser estos mencionados, de algún delito, ¿no? Que podía haberle costado la libertad o la vida, nos dice. La vida creo que ya no ingresa porque ya no hay esa pena capital y así lo dice también Félix Paz. Por otro lado, también aquel que haya incurrido en falso testimonio contra el decujus, ¿no? Aquella persona que haya declarado en un juicio y hubiese sido posteriormente, y se hubiese demostrado que ese testimonio era falso, ese testimonio era falso contra el decujus o cualquiera de sus familiares, entonces también será indigno. Encontramos también entre las causales y entre los motivos y entre las personas que son indignas al padre que abandona a su hijo menor de edad o lo prostituya o autorice su prostitución. Entonces el padre no podrá ser sucesor de ese hijo, ¿no? El abandono puede concebirse como una negativa sin motivo justificado de brindar asistencia familiar, por ejemplo. Los hechos de prostitución, además, se encuentran sancionados en materia penal por los artículos 248, 321 y 322 del Código Penal. Entonces, quien realice estos actos también será indigno, ¿no? Quien con dolo, fraude o violencia ha logrado que el decujus otorgue, revoque o cambie el testamento o ha impedido otorgarlo. Entonces, aquella persona, obviamente todo esto se tiene que probar, ¿no? Aquella persona que ha atentado contra la libertad de testar del decujus
también será declarada indigna, ¿no? Se refiere a los casos en los que el sucesor logra desviar o torcer la voluntad del de cuyos atentando contra la misma, contra esa, ¿no? Contra la libertad de testar. En este caso, la indignidad alcanza a los herederos legales como voluntarios, ¿no? También va a alcanzar entonces a ciertos legatarios. Esto está relacionado con los artículos 477, 479 y 482. ¿Por qué? Porque esto puede ser mediante dolo, es decir, hacer incurrir a la otra persona en error, mediante ciertos artificios, es aquel conjunto de artificios, maquinaciones, nos dice, y omisiones o reticencias en las que incurre una persona para hacer incurrir a otro en error, ¿no? Puede ser entonces que una persona o uno de los herederos o uno de los causavientes haya incurrido en eso para que el de cuyos termine testando de manera errónea, incluso, ¿no? Entonces puede ser también mediante violencia, es decir, esa fuerza irresistible por la cual se atente contra el de cuyos. Puede ser vis compulsiva o vis absoluta, esto que ustedes ya han visto en contratos, ¿no? La figura de la violencia y la figura también del dolo. Ustedes ya han analizado estos conceptos tan importantes. Estimados estudiantes, la declaración de indignidad tiene que realizarse en los últimos 4 casos mediante una declaración judicial. Es decir, el juez es el que tiene que establecer que han concurrido las causales 2 a las 5 del artículo 1009. Entonces, a ver, analicemos. Pueden darse 2 modos de declararse la indignidad. La indignidad puede proceder ipso iure, es decir, de puro derecho, sin necesidad de que un juez la declare. Y eso habíamos dicho que se da en el caso del artículo 1009, numeral 1, es decir, en los atentados contra la vida, ¿no ve? En los atentados contra la vida del de cuyos, de los ascendientes, de los descendientes del cónyuge, de sobrinos o hermanos del de cuyos, ¿verdad? La indignidad ipso iure opera en caso de haber dado el heredero voluntariamente muerte a su causante o intentado matarlo, o a sus parientes consanguíneos cercanos, ¿no? Lo que ya hemos analizado. Surte sus efectos de inmediato, sin necesidad de ser declarado judicialmente. Eso es lo que nos establece la ley. Esto lo establece concretamente el artículo 1010 de nuestro Código Civil. El efecto es retroactivo, es decir, uno no es indigno y deja de ser heredero desde el momento en que se descubre el hecho del asesinato, sino que esto tiene efectos retroactivos, como si nunca hubiese heredado de él de cuyos, ¿me entienden? Es decir, no hay que esperar a que se compruebe la muerte, bueno, ¿cómo diríamos? No es que esta persona deja de ser sucesora cuando se comprueba la muerte, cuando hay una sentencia condenatoria, no. Hay efectos retroactivos. Desde el momento de la muerte del de cuyos, esta persona es como si nunca hubiese tenido la vocación para ser heredera, ¿no? El efecto es retroactivo, como si el indigno nunca hubiese sido llamado a suceder. Esto se desprende de lo previsto por el artículo 1012 del Código Civil. La declaración judicial de indignidad. Para los casos previstos en el numeral 2 al 5 del artículo 1009, que nosotros ya hemos analizado, es necesario que un juez declare la indignidad. Igual van a haber esos efectos retroactivos que les he dicho, ¿no? Pero tiene que iniciarse, obviamente, ese proceso judicial en la vía ordinaria. Esta es una acción personal y real que persigue la exclusión o incapacitación del heredero mediante la declaración judicial. Puede interponerse esta acción de impugnación dentro de 2 años después de haberse abierto la sucesión. Eso es un aspecto importante. Esta acción de impugnación para que una persona sea declarada indigna tiene que realizarse dentro de los 2 años. Si no, el derecho caduca y ya no puede iniciarse ese proceso para declarar la indignidad. ¿Ya? Eso lo establece el artículo 1011 de nuestro Código Civil. Entonces son 2 años dentro de los cuales tiene que realizarse este proceso. ¿Cuáles son los sujetos de la indignidad? ¿Ante quién se presenta este tipo de demandas? ¿Contra quién, mejor dicho? ¿Y quién es el que puede plantear? Los sujetos imputables de indignidad, es decir, aquellos que pueden ser declarados indignos, son los herederos forzosos, en primer lugar, que hayan cometido cualquiera de esos motivos que ya hemos analizado,
los herederos simplemente legales, que nosotros también ya hemos revisado, y los sucesores testamentarios. Esto considerando, nos dice Paz, que todos los sucesores mortis causa tienen el deber moral de gratitud y respeto a la memoria del causante. Entonces, todas estas personas pueden ser declaradas indignas, ¿no? Por otro lado, ¿quiénes son titulares de la acción? Es decir, ¿quién puede plantear esa acción de impugnación para que una persona sea declarada indigna? Puede ser cualquier persona que se beneficie o pretende beneficiarse con la exclusión del indigno. Es decir, cualquier persona a la que le pueda llegar a beneficiar en lo que respecta a la relación sucesoria, ¿no? Cualquier persona que pudiera llegar a heredar. Imaginemos, ¿no?, que hay un heredero forzoso, pero ese heredero forzoso ha cometido alguna de las causales de indignidad. ¿A quién le interesa eso? Es decir, que esa indignidad sea declarada. Obviamente a los herederos simplemente legales, ¿no? Porque ellos, como no son herederos forzosos, no entrarían en la sucesión. Imaginemos obviamente que esta persona no tenga hijos, ¿no? Porque si tiene hijos, obviamente, si es declarada indigna, de todos modos entrarían sus hijos como representación. Eso que también vamos a estudiar posteriormente en nuestra materia. Entonces, estimados estudiantes, quienes pueden plantear esta acción son los herederos forzosos, es decir, ascendientes, descendientes, cónyuge. Son también los herederos simplemente legales, según los intereses que tengan. Dentro de estos están los parientes en línea colateral, como ya hemos visto. Pueden ser además los sucesores particulares, aquellos instituidos, ¿no?, mediante el testamento, aquellos denominados legatarios. Finalmente es importante, en anteriores clases preguntaba Jimena, ¿no?, ¿qué pasa si no hay herederos? Tendría que suceder el Estado, ¿no? Yo les decía. Y eso es cierto, eso lo establece la ley. Pero el Estado no puede interponer esta acción. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no tiene un parentesco con el causante. Entonces el Estado no puede decir, ha habido indignidad para el Estado llegar a heredar. ¿Me entienden? El Estado no podría. Los que sí pueden, eso es lo que nos establece al menos el texto de Félix Paz. Y creo que es una perspectiva muy válida. Los efectos jurídicos de la indignidad son los siguientes. Una vez que se ha declarado a la persona indigna, es considerada inexistente la relación sucesoria que tenía con el causante, ¿no?, conforme a lo previsto por el artículo 1012. Pero además surgen ciertos efectos que debemos precisar. En primer lugar, alcanza principalmente a herederos y legatarios, ¿no? Ya hemos dicho a quiénes puede alcanzar. En segundo lugar, solo afecta al heredero que recibe la sanción, es decir, si uno es declarado indigno, solo le afecta a esa persona que ha incurrido en el motivo de indignidad, no pudiendo perjudicar a sus descendientes, ¿no ve? O sustitutos. Nosotros vamos a ver que hay la figura de la representación y también de la sustitución, ¿ya? Es decir, que si una persona fallece, por ejemplo, van a ingresar los hijos de esa persona en su representación. Y también va a haber la sustitución, es decir, en este caso, en el caso de las personas que son declaradas indignas, serán sus descendientes ya los que puedan entrar a la sucesión hereditaria. ¿Okay? Ahora, si no tienen descendientes, bueno, esas personas ya pierden el derecho sucesorio que tendrían, ¿no? Y entrarían los siguientes en grado, eso que vamos a ir analizando cuando veamos la legítima y otros institutos inherentes a nuestra asignatura. El indigno no puede conservar lo recibido o adquirido en vida de su causante o administrar con el título de legitimidad, ¿no? Entonces, si ha recibido bienes, no puede conservarlos. Tampoco administra ni usufructúa, ni puede usufructuar los bienes heredados por sus hijos, por representación. Eso es expreso, ¿no? El artículo 1014 del Código Civil dice lo siguiente, que si una persona ha sido declarada indigna y entran sus hijos ya por sustitución, esta persona que ha sido declarada indigna no puede administrar ni tampoco entrar en usufructo de sus bienes. Entonces tendrá que ser el otro padre el que entre en su representación, ¿no? Supongamos que son dos, que el indigno tiene su esposa, entonces su esposa será la que tiene que administrar los bienes de los hijos menores de edad que han entrado en sustitución. El indigno, estimados estudiantes, además se halla reatado a restituir los bienes que ha recibido, así como los frutos que hubiese recibido. Así lo establece
el artículo 1013 de nuestro Código Civil. Y ya para ir terminando con nuestra temática y con nuestra clase el día de hoy, vamos a ver que hay la figura de la rehabilitación del indigno. Ustedes saben que toda vez que se trata de relaciones y vínculos de parentesco muy cercanos, entonces la ley permite que se pueda rehabilitar a las personas indignas, ¿no? Porque que el decujus pueda disculpar, pueda perdonar esas causas o esos motivos de indignidad, exceptuando la causal prevista o el motivo previsto por el numeral 1 del artículo 1009 del Código Civil. Es decir, en caso de atentar contra la vida del causante o contra los familiares cercanos, como habíamos dicho, el indigno no puede ser favorecido, ¿no? No puede ser favorecido en ese caso. Pero en el resto de los casos, en el resto de causales, el indigno podría ser favorecido con su rehabilitación por voluntad del decujus, es decir, del ofendido, conforme a lo previsto por el artículo 1015. Y esto puede darse de diferentes maneras. Puede darse de manera expresa cuando se determina en un documento público o en un testamento. Ahí tendrá que establecer el causante, según el artículo 1015, parágrafo 1 del Código Civil, podrá establecer que se rehabilita a estas personas de manera expresa, pero también puede ser de manera tácita. Es decir, cuando pese a las causas de indignidad, el causante lo instituye como heredero o legatario en su testamento. ¿Qué pasa si ha incurrido en cualquiera de las causas o motivos que ya hemos visto, ¿no? En cualquiera de las causas de los numerales 2 al 5. Por ejemplo, el padre que abandone a su hijo menor de edad es indigno, ¿no? Pero su hijo lo perdona, ¿no? Y en su testamento pone que le va a dejar algo. Entonces esa es una forma tácita, porque no está diciendo expresamente te rehabilito, simplemente ya le está dejando algo, ¿no? En el testamento, ya le está dejando, puede ser bienes o pueden ser bienes, pueden ser créditos, derechos. Vamos a ver eso cuando veamos el tema justamente de la herencia, ¿no? Vamos a ver qué bienes pueden entrar ahí. La rehabilitación también puede ser total, es decir, cuando el indigno recupera íntegramente la cualidad de heredero, es decir, cuando se le restituye la totalidad de su, cuando se le restituye la totalidad de su parte, de su porción establecida por ley, o puede ser parcial, es parcial cuando el decujus instituye como legatario al indigno, pero solo sobre algún bien o derecho, y el límite es, claro está, la disposición testamentaria y también el límite establecido por ley, la legítima que ya les he repetido varias veces, ¿no? La legítima es esa porción destinada por ley para los familiares más cercanos. Entonces, ese es el límite máximo para poder instituir también. Hasta acá, entonces, estimados estudiantes, esta temática tan importante de la indignidad. La indignidad, entonces, solo puede concurrir en estos casos específicos establecidos por ley. Si es que existe alguna duda, ya saben que tenemos nuestro foro de consultas en nuestra plataforma. De igual manera, tenemos estas clases. Entonces, ustedes pueden realizar las preguntas que vean necesarias en esta clase o en la siguiente también. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy y muchas gracias por su atención.